Capítulo 2. ¿Arriesgar o no arriesgar? Mi primera prioridad, y la de todo el equipo médico, era hacer todo lo posible antes de la cirugía para reducir los riesgos que enfrentarían Laden y Lale. De modo que directamente, de la entrevista de media hora con las hermanas Vihani fuimos a una conferencia de planificación en la que nos sentamos todos los del equipo, 28 médicos y unas 100 personas más, que incluían a enfermeras, técnicos y asistentes. Todos en esa habitación tendríamos un rol importante en la maratónica cirugía, que se esperaba duraría 2 o 3 días o quizá más. La mayor parte del equipo ya había estudiado los pasos del plan para la cirugía, su organización y la coordinación de diversos expertos, la posición, preparación y ubicación de las pacientes y los 30 o 40 médicos que harían falta en el quirófano en todo momento. Todos teníamos que saber muy bien dónde estaríamos, y cuándo y dónde haríamos cada cosa. Me impresionó la aguda atención al detalle del Dr. Gou, y su capacidad para organizar, además del impresionante equipo de expertos que había reunido de Singapur, Estados Unidos, Francia, Japón, Suiza y Nepal. Repasó los planes con nosotros hasta cubrirlo todo, varias veces. Finalmente, ya no me quedaba nada por hacer sino los trámites de mi ingreso al hotel cercano, y tratar de combatir el cansancio del vuelo y la diferencia horaria, con una buena noche de sueño reparador. Antes de meterme en la cama hice lo que les había prometido a Laden y Lale. Oré. Oré por ellas, por la operación, por mí y por todos los del equipo, pidiendo que Dios nos concediera a todos sabiduría, calma y paz, y que su presencia estuviera con nosotros en ese quirófano y que se hiciera su voluntad en todo. No era la primera vez que oraba por este caso. Como dije, no solo había rechazado al principio la invitación del Dr. Gou para que trabajara con él en el caso de las Vihani. Además, le había aconsejado en ese momento que no convenía operar. Semanas más tarde, supe que mi evaluación le había sido presentada a las gemelas y que ellas habían decidido seguir adelante de todos modos. Se estaba reuniendo un equipo y el Dr. Gou volvió a contactarme. ¿Estaría dispuesto a reconsiderar mi decisión? Volví a sentir la inclinación a negarme. No, si quieren seguir adelante como locos, háganlo, pero sin mí. No quiero tener nada que ver. Aunque 2 de cada 3 operaciones de craneópagos en las que había participado tuvieron resultados exitosos, las posibilidades de este caso no se veían nada bien. Pero cuanto más lo pensaba, tanto más sentía que no quería participar. Supe que mi decisión se basaba en los resultados promedio de mi trayectoria personal, y en realidad, no soy así ni es ese el tipo de persona que quiero ser. Así que oré, Señor, si de veras quieres que lo haga, lo haré. Como las hermanas Vihani estaban decididas a seguir adelante, conmigo o sin mí, tuve que preguntarme, si sale mal, me preguntaré el resto de mi vida qué podría haber hecho por ayudar. No quería averiguarlo. Porque como tenía más experiencia con gemelos craneópagos que cualquier otro neurocirujano en el mundo, sabía que existía la posibilidad real de que mi presencia ayudara. Uno de mis colegas neurocirujanos del Johns Hopkins, un amigo al que quiero mucho, vino a verme cuando se enteró de que estaba reconsiderando mi decisión. Me advirtió, si participas en este caso tu reputación podría salir afectada, Ben. No hay muchas posibilidades de éxito y realmente tienes que pensarlo mucho antes de entrar en esto. Mi amigo estaba realmente preocupado. Yo lo sabía y entendía lo que me estaba diciendo sobre mi reputación profesional y los riesgos que esto implicaba. Así que pensé seriamente en su advertencia, durante 2 segundos, más o menos. Fue ese el tiempo que me llevó darme cuenta de algo, esto no debiera tener que ver con mi reputación. Mi riesgo era insignificante comparado con el alto riesgo de muerte o incapacidad que enfrentaban las gemelas. Todo riesgo verdadero era de ellas. Fue ese un factor decisivo en mi evaluación y darme cuenta de que Dios me había dado ciertas capacidades y experiencia, y 2 personas delante de mí que podrían beneficiarse con ello, lo que hizo que viese que tenía que intentar todo lo posible para ver qué podíamos hacer por ayudarlas. Cada vez que me enfrento a una decisión difícil o a una situación de riesgo, en lo personal o lo profesional, todos mis pensamientos, todo mi análisis, todos mis planes pueden resumirse en 4 simples preguntas. ¿Qué es lo mejor que puede pasar si lo hago? ¿Qué es lo peor que puede pasar si lo hago? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si no lo hago? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no lo hago?
para cuando termino de responder esas 4 preguntas, que veremos en mayor detalle en el capítulo 9 y la última mitad de este libro, por lo general he analizado los riesgos con la suficiente profundidad como para tomar una decisión razonada. Después de pensar y orar, mi decisión se resumía en el hecho de que me sentía obligado a hacer todo lo que pudiera por ayudar. Si Laden y Lale habían tomado una decisión, yo no tenía muchas opciones ya. Por eso había volado del otro lado del planeta el fin de semana de un 4 de julio para participar en lo que esperaba sería la cirugía de gemelos craneópagos con mayor publicidad en la historia de la medicina. Al inspeccionar las instalaciones del quirófano, terapia de cuidados intensivos y angiogramas el domingo temprano por la mañana, llegaron las gemelas, traídas en una cama de hospital. Se les realizarían los últimos preparativos prequirúrgicos. Nos saludaban a todos a medida que avanzaba la cama por los pasillos, y sonreían diciendo con alegría sus «buenos días». Más tarde, en su saludo de despedida antes de la operación, sus voces y expresiones mostraban agradecimiento. Su coraje volvió a impresionarme y me acerqué. Les tomé las manos y prometí que haríamos todo lo que pudiéramos por ellas. Me agradecieron y percibí que Laden y Lale estaban en paz, con lo que fuera que les esperara a partir de entonces. A pesar de mi incertidumbre, había una cosa que tenía por segura en esta primera cirugía histórica de separación de gemelas craneópagas adultas. A diferencia de cualquier otra pareja de gemelos siameses que hubiera operado yo con anterioridad, y en verdad, a diferencia de cualquier otro de mis pacientes neuroquirúrgicos, las Vihani habían podido dar su consentimiento informado. Y más todavía, como las dos eran abogadas, y a pesar de que muchos médicos habían intentado persuadidas en contra de operarse durante años, y dada su firme determinación para seguir adelante, no creo que haya habido ninguna otra operación en la que el consentimiento informado fuera tan cabal. Sin embargo, saberlo me daba un magro consuelo, así como apenas me consolaba ver el espíritu valiente y optimista de las hermanas. Nada podría cambiar las posibilidades de esta cirugía, la más difícil y riesgosa en mis más de 20 años como neurocirujano. Como las gemelas se habían estado quejando de dolor de cabeza en las últimas semanas, supusimos que sufrían de elevada presión intracraneal. En ese caso, la presión se aliviaría una vez separadas, ya que sus cerebros tendrían más espacio. Aunque solo para asegurarnos de que teníamos toda la información antes de comenzar, les hicimos un angiograma prequirúrgico adicional, para ver su patrón de circulación sanguínea por última vez. Luego, mientras algunos de los neuroradiólogos más destacados del mundo, llegados de Francia, interpretaban el resultado, se anestesió a las gemelas. Les afeitaron las cabezas y se practicaron 2 orificios pequeños en la parte anterior de sus cráneos para poder insertar los monitores de presión. Estos monitores confirmaron nuestra sospecha de que la presión intracraneal era muy elevada. Pero en el angiograma no había nada que no supiéramos ya. Era hora de empezar. No estuve en el quirófano para la primera etapa, sino que, desde la habitación contigua, observé el procedimiento por circuito cerrado de televisión. Esa sala había sido convertida en sala de conferencias, comedor y lugar de descanso para los médicos. Seguí el progreso de los cirujanos vasculares, que extrajeron una vena grande del muslo de Laden. Ese trozo de varias pulgadas y casi tan gordo como mi dedo meñique, sería necesario para lo que todos anticipábamos como el paso más crítico en toda la operación. En efecto, el aspecto más perturbador del caso de las Vihani era el hecho de que gran parte de la circulación que se movía por los cerebros de las jóvenes pasaba por una única vena de drenaje, en la parte posterior de sus cabezas. Años antes, un grupo de médicos alemanes, primeros en examinar a las jóvenes, había determinado por ese único motivo que la cirugía era demasiado peligrosa. Pero con el progreso de los últimos avances en el campo de los trasplantes vasculares, el equipo del Dr. Gou había decidido que sería posible dividir y reencauzar la circulación si se mantenía esa vía venosa existente para Lale y se le injertaba una vena trasplantada a Laden para que la sangre circulara por vías independientes. Tal procedimiento no se había intentado jamás, pero era factible. Se encargaría de ello un equipo neurovascular de Japón, pero no antes de que nuestro equipo de neurocirujanos cumpliera con la primera etapa en el quirófano. Para cuando lo hicimos, ya era el domingo por la tarde. Cuando los cirujanos extrajeron la vena, un segmento de casi 20 centímetros, tuvieron que suturar la pierna y con posterioridad, hubo que reposicionar a las 2 jóvenes,
prepararlas y disponer el campo quirúrgico para la parte craneal de la operación. Eso solo llevó varias horas. A diferencia de los muchos niños que había separado yo, con pacientes adultos no es tan fácil dar vuelta y mover los cuerpos para que los cirujanos tengan un mejor ángulo de trabajo. Laden y Lale necesitaban una mesa de operaciones hecha a medida, que pudiera dividirse por la mitad una vez que las hubiéramos separado a ellas. También había que acomodarlas sobre almohadas y mantenerlas en su lugar con sujetadores especiales, a un ángulo de casi 45 grados. Esa posición tenía que darnos a los cirujanos acceso a todo el campo quirúrgico, desde arriba y por delante de sus cabezas, hasta donde tendríamos que llegar parándonos sobre banquetas e inclinándonos por encima de ellas desde el costado, a la base de la unión de sus cráneos, que solo podíamos ver si nos sentábamos en banquetas, agachados y mirando hacia arriba desde el extremo de la mesa, por lo que de ese modo también teníamos que trabajar. Terminada la preparación, los cirujanos plásticos se dispusieron a separar el cuero cabelludo del cráneo, apartándolo en grandes colgajos que usaríamos luego para cerrar la herida al terminar la cirugía. Esa era otra gran diferencia con respecto a las cirugías de separación que había realizado yo antes. Semanas antes de separar a gemelos siameses de corta edad, los cirujanos plásticos insertaban expansores de piel bajo su cuero cabelludo, y luego inflaban gradualmente esos expansores, haciendo que la piel se estirara y obligando a los cuerpos a crear piel adicional como para poder cubrir luego el área expuesta en las cabezas de ambos bebés. Nada de eso hacía falta ahora, porque las gemelas Vihani eran adultas y podríamos tomar piel para injertar de otras partes de sus cuerpos y así cubrir por completo cualquier área que quedara expuesta al terminar con la cirugía. Cuando los cirujanos plásticos dejaron el hueso expuesto, se retiraron y fue el momento en que nuestro equipo de neurocirujanos comenzó con el lento y tedioso proceso de abrir una ventana en el hueso para darle acceso al equipo neurovascular al cerebro mismo. Trabajaron 6 neurocirujanos, tomando turnos por parejas, durante 24 horas casi porque fuimos encontrando algunas cosas inesperadas. El problema principal con que nos enfrentábamos era el grosor de los cráneos. Naturalmente, habíamos tomado en cuenta que el cráneo adulto es mucho más duro y grueso que el de un niño. Pero nadie estaba preparado para el grosor de la unión posterior, cerca de la base de los dos cráneos, que había ido creciendo durante años hasta que toda la parte trasera del cráneo compartido por las gemelas llegó a ser, literalmente, tan grueso como un ladrillo y mucho más duro. Eso creaba un segundo desafío. La ubicación de esa parte más gruesa del cráneo, por atrás y debajo de la cabeza, por detrás y debajo de las orejas, era el lugar de más difícil acceso para los cirujanos. Nuestras pacientes estaban inclinadas, en un ángulo que nos permitía llegar a un muy angosto triángulo formado por sus orejas y hombros yuxtapuestos. Era una tarea agotadora, que nos acalambraba y nos irritaba los nervios, porque había que llegar, maniobrar y controlar los taladros y sierras de alta velocidad para poder calar, cortar y quitar mucho hueso en un espacio tan confinado. Este procedimiento, física y emocionalmente extenuante, se hacía todavía más difícil porque estábamos muy conscientes de que justo por debajo de esa sección de cráneo increíblemente duro y grueso, donde estábamos taladrando y serruchando con tanta fuerza, y adyacente a ese hueso y sobre la superficie del cerebro mismo, había gran cantidad de vasos sanguíneos. Lagos venosos que cubren las capas de la duramadre, del material delgado, parecido al cuero, que cubre el cerebro, y que ayudan a que circule normalmente la sangre al salir del órgano. Una leve desviación de la sierra, 1 milímetro de más con el taladro, podría significar el repentino y desastroso final de la cirugía aún antes de que empezáramos a separar a nuestras pacientes. Eran esas las condiciones con que nos enfrentamos mientras cortábamos, perforábamos y retirábamos hueso, poco a poco, de a porciones de unos 10 centímetros cuadrados, de la parte más gruesa del cráneo para que el equipo neurovascular pudiera ver y acceder a un campo lo suficientemente grande como para poder injertar la nueva vena de drenaje de Laden. Con dicha misión finalmente cumplida, me retiré a la sala de descanso para observar el siguiente, crítico, paso. Trabajando con meticulosidad, un reconocido cirujano japonés y experto en injertos vasculares, empezó por ligar uno de los segmentos de la vena de la pierna que habían extraído esa mañana. Cuando terminó y la sangre comenzó a circular por esa ruta alterna, el ánimo de todo el departamento quirúrgico del Hospital Raffles se levantó, porque ahora, cada una de las jóvenes tenía su vía de circulación venosa independiente y con eso pensamos que habíamos vencido la amenaza más grave. Esa siniestra estructura vascular que compartían ya no era un problema. Pero estábamos equivocados.
Durante más de un día, los pensamientos, oraciones y energías de los 125 miembros del equipo médico se centraron tanto en ese quirófano que el resto del mundo parecía no existir. Era fácil olvidar que la atención del mundo se enfocaba en nuestros esfuerzos, en esta operación histórica. Un ejército de periodistas se reunía dentro y fuera del hospital, y la historia de las gemelas Vihani aparecía en los titulares de periódicos e informativos del mundo entero. El lunes, el China Daily lideró las noticias con un titular que anunciaba: las siamesas iraníes comienzan con la cirugía en Singapur, y el artículo con noticias provenientes de varias agencias, decía, una operación de alto riesgo, sin precedentes, por separar a las siamesas adultas iraníes unidas por la cabeza, comenzó el domingo en Singapur. Las abogadas Lale y Laden Vihani, de 29 años, han pasado por pruebas y sesiones de consejería desde noviembre y dicen que están dispuestas a arriesgar sus vidas por una oportunidad de vivir como personas independientes. Cuando comenzamos a hablar de la cirugía, ambas se volvieron un tanto más calladas. Con toda sinceridad, nos contaron sobre las dificultades que habían tenido que enfrentar y noté que, hasta los movimientos más simples y rutinarios, como subir y bajar de un auto, o doblarse para levantar un lápiz del suelo, o prepararse algo para comer, eran cuestión de coordinación de una compleja coreografía en la que debían cooperar las dos. Cada decisión en la vida, desde lo que quisieran estudiar a los amigos con los que pasarían un rato y la hora en que cada una usaría el baño, era una decisión conjunta, en la que el consentimiento tenía que ser unánime. Aún así, cuanto más tiempo pasábamos juntos menos intentaba yo imaginar todas las dificultades que habían tenido que vencer. En cambio, imaginaba lo diferente que sería todo para ellas si con una operación exitosa, podían empezar a vivir en libertad, como dos personas independientes. Después de 29 años de perpetuo e involuntario apego a otro ser humano, la idea abstracta de la intimidad podía ser muy atractiva. Pero, ¿cómo se sentirían cuando por primera vez en la vida, una y otra estuvieran solas, solas de verdad, cada una por su lado? Una de las razones por las que me había negado al caso de las Vihani cuando me contactaron por primera vez, tenía que ver con las ramificaciones psicológicas que me temía, afectarían a estas gemelas al separarlas después de 29 años. ¿Y qué, si la separación causaba daños emocionales más importantes que el hecho de permanecer unidas? Pero mis ideas empezaron a cambiar a medida que conocía mejor su situación, sus aspiraciones en conflicto y su determinación por operarse. Sabía que en los últimos meses habían estado con sesiones de consultoría psicológica, pero, aún así, necesitaba oír sus respuestas a preguntas relacionadas con el formidable ajuste psicológico requerido de cada una, si se separaban. Así que les pedí que me dijeran qué pensaban. Me aseguraron que sabían que una separación exitosa no sería el fin de muchas de sus dificultades. Reconocían que habría vínculos emocionales que les costaría mucho romper después de toda una vida juntas. Pero volvieron a expresar su determinación con respecto a seguir adelante con la operación. Estaban decididas. Les pregunté si podía palparles las cabezas y aceptaron de buena gana. Palpé los costados, la parte superior y la parte posterior de sus cráneos y expliqué que, habiendo estudiado sus tomografías durante horas, tenía una idea bastante acabada de cómo se verían sus cerebros. Pero, de todos modos, antes de la cirugía programada para el día siguiente, les dije, quería sentir en la punta de los dedos la línea de fusión de sus cráneos. Solo me tomó unos segundos, pero fue suficiente para recordarme lo compleja que sería la operación. Una cosa era ver una placa sobre un tablero iluminado, o sostener un modelo hecho en yeso plástico, intentando visualizar las dificultades que presentaría esa cirugía. Y otra cosa totalmente distinta era deslizar las yemas de mis dedos por su cuero cabelludo, rastreando la unión dura, sólida, ósea que cubría un área de casi la mitad de las cabezas desde arriba y por delante de las orejas, pasando por arriba y casi hasta la base de los cráneos por detrás. Sabía que el Dr. Gould les había explicado los pasos y procedimientos de la cirugía, pero también quería oír de su parte que entendían muy bien los riesgos. Tengo que decirles lo que creo ya saben. Esta cirugía será extremadamente compleja y riesgosa. Para asegurarme de que entendían, esperé a que su traductor repitiera mis palabras en farsi. Basado en mi experiencia y estudio de su caso, y a pesar de los excelentes recursos disponibles y el equipo de cirugía de este hospital Raffles,
pienso que hay al menos un 50% de posibilidades de que esta cirugía termine o en la muerte o en graves lesiones cerebrales para una de las dos, o ambas. Necesito asegurarme de que las dos lo entienden. En Johns Hopkins, mis colegas y yo realizamos todo el tiempo procedimientos de neurocirugía muy complejos y toda operación con un 10% de posibilidades de mortalidad sería considerada extremadamente peligrosa, un riesgo muy alto. Diríamos, alto hasta el cielo. Por eso, esta cirugía que representaba un 50% de posibilidades de muerte o lesión, estaba en un nivel estratosférico y quería asegurarme de que tanto Laden como Lale entendían que era lo que estaba en juego. Las dos me aseguraron una vez más que el Dr. Wu había sido muy sincero con ellas. Entendían cuáles eran los desafíos y dificultades. Pero lo que me convenció fue oír la emoción y convicción en sus voces, cuando insistieron, preferimos morir a no seguir adelante, si hay al menos una oportunidad de que podamos ser libres para vivir independientes. La muerte sería mejor que seguir viviendo como hasta ahora. Debido a que apreciamos tanto la vida y hasta le ponemos altos precios a lo que hacemos día a día, me asombró oír a dos jóvenes sanas y vivaces expresar tales sentimientos de manera tan directa, a horas de una operación. Para la mayoría, y me incluyo, y aun para quienes enfrentamos situaciones de vida o muerte todos los días, no es habitual que nos detengamos a pensar en lo que significa la calidad de nuestras vidas. Sin embargo, mientras hablaba con ellas, sentía cada vez más que habían pensado mucho en esto y que para cualquiera que no estuviese en su situación sería extremadamente difícil siquiera empezar a entender cómo se sentían. Ya había oído decir a los del equipo médico de Singapur, quienes a su vez lo habían oído de los que cuidaban a las gemelas, que en los últimos meses la tensión entre ambas era cada vez mayor. Incluso se habían agredido físicamente durante un par de discusiones. Con lo cual yo solo podía imaginar lo terrible que sería estar en conflicto con alguien de quien no puedes separarte jamás. Es fácil para casi todos entender que quien está esclavo o prisionero arriesga su vida con tal de escapar para conseguir la libertad. Para Laden y Lale, la situación era más o menos esa. Desesperadamente querían escapar de lo que para ellas era una situación insostenible. La esperanza de la libertad valía lo que fuera, cualquier riesgo, cualquier dificultad. Y cuando empecé a entender eso, también pude sentirme mejor en cuanto a embarcarme en un curso de acción tan potencialmente peligroso. Lo que hizo que me decidiera fue esta oportunidad de conocerlas, de oír la determinación en sus voces, de reconocer la desesperación que sentían y de ver la esperanza y decisión en sus miradas. Ya cuando estábamos por terminar la visita, mi mente gritaba, vamos a separar a estas mujeres para que puedan seguir adelante con sus vidas. Aunque les había asegurado a Laden y Lale que me preocupaba su bienestar, antes de salir del apartamento las miré a los ojos una vez más y reconocí que estábamos a punto de embarcarnos en una operación larga, ardua y extremadamente peligrosa. Y que, aunque las cosas no estaban a favor de nosotros, y no podía prometerles un resultado positivo, sí sentía suficiente optimismo como para pensar que había motivos para sentir esperanza. Hay muchas cosas en la vida que están más allá de nuestra capacidad, conocimiento y control como seres humanos. Sin embargo, no hay nada que esté más allá de Dios. De pie, saludándolas y dispuesto a verlas a la mañana siguiente en el quirófano, les dije a Laden y Lale lo que a todos mis pacientes en la consulta final antes de cualquier cirugía, jamás supe de un caso en que la preocupación fuera de ayuda. Así que esta noche antes de dormir diré mis oraciones. Y espero que hagan lo mismo. Creo que, si lo hacemos, habrá menos de qué preocuparnos mañana. Al darme la vuelta y salir de la habitación, creía más allá de toda duda que tanto Laden como Lale Bihani entendían de veras lo que les esperaba. Se acercaban a esa cirugía peligrosa y sin precedentes, con el mismo espíritu de determinación con que habían vencido tantas dificultades a lo largo de sus vidas. Y más que todo, me habían convencido de que entendían muy bien los riesgos. Pasamos las siguientes horas perforando y aserrando un canal de unos 2 centímetros de ancho, a través del hueso y alrededor del perímetro de nuestro campo quirúrgico para poder separar los dos cráneos a lo largo de la línea de fusión. En efecto, tuvimos que avanzar en forma de círculo, más o menos del diámetro de una cabeza de tamaño promedio. Y para hacerlo, otra vez tuvimos que llegarnos desde diferentes posiciones y elevaciones para poder cortar y separar a las mujeres, centímetro a centímetro. Pero aun habiendo terminado de separar los cráneos casi por completo, faltaba muchísimo por hacer.
Laden y Lale no compartían estructura ni tejido cerebral. Sus cerebros eran órganos completos, separados. Pero como habían crecido apretados entre sí, se habían pegado, como si alguien hubiese echado pegamento sobre la superficie de ambos cerebros, apretando fuerte y manteniendo la presión durante 29 años. No había porciones despegadas. Era casi medio metro cuadrado de superficie, pegado con tanta fuerza y tan apretado que debimos ir despegándolo milímetro a milímetro, con cuidado de no romper los delgadísimos vasos sanguíneos que se extendían como una red de tentáculos y que se habían enredado con el paso de los años. Durante la mayor parte de esta etapa, los 6 neurocirujanos operaron a la vez. 2, parados sobre bancas, por encima de los que trabajábamos en la porción anterior de los cerebros de las jóvenes, con 2 más trabajando en la sección del cerebro a la que podían acceder, de pie junto a la mesa de operaciones y otros 2 más, sentados debajo en banquetas para poder operar la parte trasera y la base de los cráneos. Los suaves acordes de la música clásica de fondo fluían por el quirófano en esas horas, mientras seguíamos levantando y separando con toda suavidad los 2 cerebros, cortando con minuciosidad el tejido pegado, cortando y luego suturando o cauterizando los diminutos y delgados vasos sanguíneos a medida que avanzábamos. El progreso era lento, tedioso, pero continuo. Todo parecía estar bajo control. Así que mientras pasaban las horas y un increíble agotamiento se apoderaba de nuestros cuerpos, nuestros espíritus volaban de contentos. Con toda lentitud, pero con mucha seguridad, seguimos separando los cerebros de Laden y Lale. Sentí que se me acalambraban los dedos y las manos, y sentía como se me agarrotaban los músculos de la nuca y los hombros. Pero al llegar a las 54 horas de cirugía podía ver una luz prometedora al final del túnel, un final feliz para estas 2 jóvenes tan especiales y valientes. Tuvimos que sacrificar algunos vasos sanguíneos, pero las pacientes seguían estables. Habíamos separado casi el 90% de las superficies de ambos cerebros. Faltaba asegurar y cortar partes de muy difícil acceso, por detrás y por debajo de las orejas, cerca de donde habíamos dejado un último pedacito de hueso fusionado para estabilizar los cráneos y mantener juntas a las pacientes. Por desdicha, el ángulo dificultoso no era el único problema que encontramos. Descubrimos dónde había ido toda la sangre. Cada vez que suturábamos un vaso sangrante, la sangre encontraba por dónde salir nuevamente. No pude evitar pensar en que, si hubiéramos interrumpido la operación, toda esa sangre habría encontrado lentamente otros lugares donde ir en vez de acumularse y crear presión en la base del cráneo. En esa situación peleamos con furia las 2 horas siguientes, solo por contener la marea. Lográbamos identificar y controlar el sangrado, una y otra vez, y finalmente nos pareció que ganaríamos la batalla. Pero en ese mismo momento el anestesiólogo anunció que Laden estaba sufriendo un paro. Me sentí frustrado porque no habíamos tenido advertencia alguna. Parecía imposible que la paciente pudiera llegar a un punto de crisis como ese, sin indicación previa de que su condición se estaba deteriorando. Al precipitarse las cosas de ese modo, solo nos quedaban unas pocas opciones. Afortunadamente ya estábamos lo bastante cerca de la línea de llegada como para poder suturar lo último que quedaba de tejido y cortar ese último pedacito de hueso. Y es lo que hicimos. Nos tomó menos de 5 minutos separar por completo a las gemelas. Luego, pudimos desenganchar las 2 mitades de la mesa de operaciones, para apartarlas y seguir trabajando con cada una de las jóvenes por separado. El Dr. Gou y yo luchamos por controlar el sangramiento continuo de Lale en tanto el otro equipo trabajaba desesperadamente por resucitar a su hermana. Algunos médicos hacían compresiones de pecho usando las técnicas de resucitación en Laden. Otros trataban de detener el sangrado en su cabeza. Hicieron todo lo posible durante 30 minutos, hasta que debieron reconocer que sus esfuerzos eran en vano. Laden falleció a las 2:30 de la tarde del día jueves. La mitad del quirófano se sumió en profunda tristeza. Pero los que seguíamos trabajando en Lale no teníamos tiempo para llorar. La mayoría de los neurocirujanos hemos aprendido a aislarnos de las cosas malas. Es que tenemos que hacerlo porque si pensamos en lo negativo de lo que acaba de suceder no podemos concentrarnos en lo que tenemos que hacer luego. Estábamos en medio de otra batalla de vida o muerte, con el sangrado de Lale. Veíamos de dónde venía la sangre, así que taponamos el área con bolas de algodón, tratando de llegar a la base del vaso sanguíneo para coagularlo.
Pero apenas lográbamos controlar un vaso cuando se producía nuevo sangrado en otro. Para este momento, el sistema se encontraba bajo tanta presión que la sangre sencillamente buscaba por dónde escapar. Pasaron 30 minutos. 1 hora. Luchábamos con desesperación, buscando evitar otra derrota. Y finalmente, cuando logramos estabilizar a Lale lo suficiente como para creer que ya lo teníamos controlado, ella también tuvo un paro. Lale Bihani murió 90 minutos después que su hermana gemela, también a causa de la incontrolable pérdida de sangre. En el quirófano la música cesó. Un silencio sombrío invadió el lugar, y todo el equipo médico cayó. Hubo lágrimas. Después de 53 horas, y de dormir cada 3 o 4 por espacio de unos 60 minutos, no estaba seguro de qué sensación era la que prevalecía en mí, mi tristeza o mi agotamiento. Solo sabía que era una sensación, un sentimiento horrible que no querría volver a sentir nunca más en mi vida.